Antes de comenzar el video, quisiera saludar a los miembros del canal y agradecerles por todo el apoyo hacia este proyecto. Gracias de corazón, criptomaníacos, por ayudarme a crear mayor y mejor contenido día con día. Ahora el terror no termina en YouTube. Si es que quieres seguir escuchando tus historias favoritas, leyendas y experiencias paranormales, enviadas por personas de diferentes partes del mundo, en cualquier lugar y a la hora que tú quieras, te invito a que también me sigas en Spotify y Google Podcast, donde encontrarás todos los relatos así como también mega recopilaciones de todas las historias subidas en el canal. Descarga los episodios y escúchalos durante una noche lluviosa o mientras haces recorrido en una carretera solitaria. Todo el contenido de la cripta embrujada, ahora en Spotify y Google Podcast. Lo siguiente le sucedió a mi esposo. Ya anteriormente he mandado otras experiencias que le han sucedido al canal y espero que hayan sido de su agrado. Lo siguiente es algo que sucedió en nuestras vidas muy personal, por lo que no se los había compartido con anterioridad. Le sucedió cuando apenas nos acabábamos de casar. Ya teníamos un hijo, y al poco tiempo de casarnos quedé embarazada de nuevo, esta vez de una niña. Como él era militar, tenía que estar en servicio durante esos meses. Yo aún no le había contado nada, ya que me había enterado exactamente a los 2 meses que él se había ido, más o menos. Como quien dice, encargamos a nuestra hija en los días en los que él se fue. Desafortunadamente, tuve un accidente a los 2 días de ir al médico y que me diera esa noticia. Fue un accidente de vehículo. Yo iba en una camioneta junto con mi padre, y un auto nos chocó exactamente por el lado donde yo me encontraba. El choque no fue muy aparatoso, pero sí sentí un golpe en mi estómago muy fuerte. No me chequé de inmediato porque pensé que no era nada grave, y al siguiente día me empezaron a dar los dolores. Fui al médico y me internaron. Para no caer en detalles, pasó una semana, y mi niña se me adelantó. Perdí a mi bebé. Esto no se lo dije a mi esposo. Tenía pensado decírselo cuando regresara de permiso en las fechas de diciembre. No me animaba a contárselo por teléfono. Total, pasaron unos pocos meses, cuando de pronto, en las llamadas que él me hacía entre semana, me empezó a decir que tenía sueños extraños, que después me dijo que no se trataban de sueños, sino que estaba seguro que esto pasaba en realidad. Me dijo que por la madrugada era despertado por una niña. La niña lo despertaba siempre de la misma manera. Él dice que sentía como una mano pequeña tocaba su mano, la acariciaba y a veces hasta le hablaba al oído. Después un olor a rosas llenaba el lugar. Era como si se encontrara en un campo o en un bosque. Cuando despertaba, él veía a una niña pequeña, con un vestido blanco, muy parecido a los que usan en la primera comunión, como de algunos 2 años de edad. Esto sucedía por la madrugada, por lo que cuando se despertaba todos sus compañeros se encontraban dormidos. Cuando mi esposo se levantaba y quería acercarse hacia la niña, esta se retiraba de él. Se iba corriendo y tambaleándose en el camino, como comúnmente correría una niña de su edad. Ella se iba riendo y haciendo mucho ruido, por lo que a mi esposo le pareció muy extraño, ya que no despertaba a nadie. Ni un compañero suyo se despertaba por el ruido que ocasionaba esa niña. Esta niña tenía un cabello chino, según él, que le recordaba mucho a su madre, y a pesar de que estaba todo oscuro, él la podía ver sin problemas, ya que me platicó que esta niña la rodeaba una especie de aura que brillaba, la hacía resplandecer entre la oscuridad de la noche, y él la podía ver sin problemas. Me dijo que se le asemejaba a lo que para él sería un ángel.
Días después de esto, tuvo un enfrentamiento armado en el que por suerte salió ileso. 2 de sus compañeros fallecieron en ese incidente, y en todo ese momento en el que él estuvo atravesando esa espantosa situación, olfateaba ese olor a rosas que esa niña siempre emanaba cuando lo despertaba por la madrugada. Mi esposo lo llamaba su ángel de la guarda, que lo protegió durante ese tiempo, ya que después de pasar este encuentro, jamás volvió a ver esa niña, ni volvió a olfatear ese olor a rosas por la mañana. Al llegar diciembre y estar él en casa junto con la familia, yo le platiqué todo lo que me había pasado, desde el embarazo hasta cuando perdí a la niña. Creo que ambos, conforme yo iba explicando, íbamos atando los cabos. Su experiencia no fue con un ángel. Creemos que fue nuestra hija, visitando por última vez a su padre, el padre que jamás pudo conocer en vida y que lo cuidó tal vez hasta de fallecer en aquel encuentro, aunque no nació con vida. Mi esposo le puso un nombre y rezó por ella. La enterramos en el patio de nuestra casa ya que estaba muy pequeña, a una orilla de un árbol de manzano. Sus hermanos saben que ahí tienen a su hermana, y mi esposo en paz descanse. Jamás se olvidó de ella. Otra experiencia que le pasó sucedió cuando se encontraba en un restaurante. En ese momento, él se encontraba en Melchor Ocampo, en el estado de Zacatecas, del cual es originario. Yo y mi hijo llegaríamos la próxima semana, ya que también tengo familia por allá. Mi esposo se había adelantado, y faltando un día para que llegáramos, decidió ir junto con su hermano a un restaurante-bar que se encontraba en la plaza del pueblo. Mi esposo casi siempre portaba un uniforme muy característico de militar cuando se encontraba en descanso y más aún cuando salía de noche, así que múltiples de las personas lo reconocían, y esto también le traía muchos problemas. Aquella ocasión, sin embargo, él dice que al entrar a notó algo extraño en el ambiente. Se sentía muy pesado según él, además de que por primera vez su vista le empezó a fallar. Tenía 24 años en ese entonces. Esto no era normal en él. Era alguien muy joven. Decía que empezó a ver borroso. Solo podía ver siluetas, además le empezaron a arder mucho, como si le hubiera caído chile o jabón a estos. Se tallaba sus ojos una y otra vez, y dice que el ardor no se le iba. Se logró controlar cuando llegó a la casa, y su madre le dio algo para que se enjuagara. Pero durante esa noche no pudo dormir, porque según él, observaba una sombra en la esquina de su habitación donde se quedaba. Era una sombra alta. Esta casi llegaba a topar con el techo. Mi esposo se levantó varias veces y encendió las luces, pero cada vez que lo hacía, esta sombra desaparecía, y al momento de apagar las luces, la sombra volvía a aparecer, pero ahora en otro lugar y en otra posición, pero siempre viéndolo. No dejaba su habitación por ningún motivo, y al parecer también lo seguía, ya que al bajar por eso de las 6 de la mañana al patio del rancho, cuando aún todo se encontraba oscuro, sintió otra presencia. Al voltear vio de nuevo esa sombra parada en el techo del patio observándolo. En definitiva, no lo dejaba tranquilo, y según él fue la peor noche que vivió en toda su vida. Al parecer los días siguientes y cuando llegué yo, esta sombra se le dejó de presentar, pero aunque no la pudiera ver, él sentía que aún seguía persiguiéndolo. Esto solamente se lo mencionó a su madre. A mí no me dijo nada hasta que las cosas se salieron de control. Y esto fue al pasar algunos meses.
Me llamó por teléfono y me dijo que todo había comenzado desde aquella noche en el restaurante bar, pero al paso del tiempo se había agravado. Sucede que había tenido problemas en el regimiento y había estado al borde de perder la vida varias veces debido a varios disparos que le habían dado. No en un encuentro, sino que en varios. Esto es decir bastante. En ese lapso fácilmente les puedo decir que tuvo más encuentros y más ocasiones en las que estuvo en peligro que en toda su vida de militar. No se puede llamar mala suerte. Algo le quería hacer daño. Además también se tiene que decir que aquel ente, el que lo acechaba, pasó de ser una simple sombra a una mujer muy delgada, con una piel casi pegada a los huesos. La observaba casi con completa claridad durante las noches. Esta mujer se paraba de frente a los pies de su cama y estaba seguro que lo observaba durante toda la noche. Fuimos con varias personas para tratar este problema. Más en concreto fuimos con 5 personas diferentes que se dedicaban a curar y hacer limpias. Todas ellas dijeron casi lo mismo, que alguien le estaba haciendo un trabajo a mi esposo, que alguien lo quería ver mal, no tan solo en el tema financiero o de ánimo, sino también en salud. Lo querían ver en una cama de hospital, y a decir verdad, esa persona lo consiguió varias veces, debido a las ocasiones que le habían conseguido dar con las balas. Total, esta mujer empezó a hacer un trabajo para quitarle este ente. A los 3 días me dijo que consiguiera 1 kilo de sal y que lo regara por toda mi casa, haciendo una especie de círculo que la rodeara, que exactamente a partir de las 10 de la noche no podía salir. Por esta única noche solamente, que fuera antes a conseguir la cena, que hiciera todos los pendientes, pero que para las 10 de la noche en punto, yo tenía que estar dentro de mi casa junto con mi hijo, y el círculo de sal rodeándola ya tenía que estar hecho. Me explicó que había conseguido que el ente dejara a mi esposo, pero que éste iba a ir sobre mí. Esta noche era la última que este ente nos atacaría. Pero este último ataque era muy peligroso. Iba contra mí y contra mi hijo. La señora me ayudó a esparcir la sal y me recomendó que ni siquiera me asomara por las ventanas, pues a lo mejor podría haber algo que no me gustaría. Que de ser posible, me durmiera junto con mi hijo esa noche, que me tranquilizara y que no le dijera nada al niño. Yo le hice caso a esta señora, pero no logré dormir. Mi hijo, por otro lado, sí pudo. Se encontraba en la cama junto conmigo. Al dar las 3 de la mañana, y al no tener ni siquiera sueño, decidí sentarme a leer. Eso siempre me ayudaba a conseguir el sueño más fácilmente, pero al estar a un lado de la ventana y estar con las luces apagadas, me dio curiosidad. Nos encontrábamos en un 2º piso, así que eso de alguna manera me hace sentir segura. Pero al correr la cortina, vi a alguien parado enfrente de mi casa. Era una mujer muy alta y delgada, con las mismas facciones que mi esposo me especificó. Se encontraba mirándome, como si supiera de dónde exactamente la estaba observando, como si solo estuviera esperando a que me asomara. Su cara era de ira, sus ojos resplandecían entre la noche, eran amarillos, y sus facciones eran demoníacas, por decir algo parecido. De inmediato cerré la cortina y corrí de nuevo con mi hijo. Toda la noche no pude dormir. Vi al ente, el cual acechaba a mi esposo. Rezando toda la noche, pedí una y otra vez que fuera la última vez que lo viéramos. Por suerte así fue. Al pasar el tiempo, no pudimos descubrir quién había sido la persona que había trabajado a mi esposo, pero nos dijo la señora que se trataba de una mujer y que era de su familia precisamente.
Me sorprendió este dato. Ahora ni en tu propia familia puedes confiar. Por suerte mantuvimos distancia desde esto y jamás volvimos a vivir algo parecido. La siguiente historia forma parte de una de las tantas anécdotas que estos militares comparten anónimamente en las páginas de la web, esta vez en Reddit. Un miembro del ejército colombiano compartió una experiencia con sus usuarios sobre una noche tétrica en la que se encontró con algo que parecía fuera de este mundo. Sucedió en el Chocó. Este militar cuenta que se encontraba en su unidad conduciendo en compañía de otro elemento por una zona rural y escabrosa, cuando de pronto y de la nada se encontraron con una mujer. El militar relata que a su perspectiva, esta chica oscilaba entre los 20 o 25 años máximo, esto debido a su cara y facciones. Sin embargo, también que, a pesar de que la chica había salido de la nada, parecía muy alterada. Corrió hasta topar con la parte delantera de la camioneta y recargarse en ella. Ambos militares no salieron de inmediato de la camioneta. Primero miraron a su alrededor para cerciorarse de que esto no se trataba de una trampa o un simple truco para despistarlos. Al pasar unos breves minutos y cerciorarse de estar solos, bajaron de la camioneta y apenas se acercaron a la chica, notaron la primera cosa extraña. La complexión de su cuerpo era extraña, no era normal. No se veía a simple vista, sino que te tenías que acercar para notarlo. Los dedos de esta chica eran anormalmente largos. Fácilmente se explica que podría medir cada uno algunos 20 centímetros. Se esforzaba por esconder estos en su vestido, el cual parecía desgarrado. Era un vestido azul celeste muy arrugado. Además, otro detalle eran sus ojos. Eran cristalinos, pero a la vez grises. Brillaban como si se trataran de un par de perlas, y su pupila estaba por completo desaparecida. Una última cosa que agregó este militar es que cuando la tomó por la espalda para subir a la camioneta, sintió que había una especie de joroba. Esta se encontraba a la altura de sus hombros. La chica de inmediato, al sentir esto, bajó la mano del militar y subió a la camioneta por la parte trasera. El militar cuenta que su otro compañero le hizo una señal rápida con los dedos. Le dio a entender que él conduciría, pero que la mantuviera vigilada. Así condujeron por unos minutos, en los que este militar, al ir de copiloto, empezó a hacerle preguntas a la joven, y el por qué se encontraba a horas de la noche en ese lugar tan alejado. La joven explicó que había tenido un accidente a unos kilómetros de distancia, que ella y sus amigos se habían introducido en un camino delante, y ella fue la única que alcanzó a salir lo más ilesa posible, pero que tenía que regresar por ellos. Ella había salido en busca de ayuda, y que por suerte los había encontrado. En esta parte de la historia, el militar explica que llegaron a una especie de desviación que jamás en toda su vida había visto en ese camino. La chica les decía que ese camino escabroso, o más bien brecha, era el que había tomado con sus amigos, y que más adelante habían sufrido el accidente. El comportamiento de la chica empezó a cambiar abruptamente. Les exigía ir hasta el accidente. Sin embargo, los militares fueron más listos. Ellos le explicaron a la chica que ese camino jamás lo habían visto. No sabían qué tan engañoso era. Sobre todo, se había ocurrido un accidente hace poco tiempo. Si se introducían con esa imprudencia, lo más seguro es que acabarían igual que sus amigos. Además, ellos no llevaban herramientas de rescate. A final de cuentas, si conseguían introducirse en este,
y llegar con éxito al lugar del accidente sin tener ningún percance. No podrían hacer nada. La joven les había explicado que sus amigos se habían caído por un barranco que se encontraba a orillas de la carretera. Por lo tanto, los militares no podían hacer nada. La situación se tornó cada vez más tensa, pues la chica se bajó de la camioneta y muy alterada empezó a gritarles, a exigirles que entraran en el camino, que la vida de sus amigos estaba en peligro y que era cuestión de tiempo para lograr salvarlos. Sin embargo, los militares fueron firmes y le dijeron nuevamente que no. Ellos iban a esperar al grupo de rescate que ya venía en camino. La chica, al escuchar esto, se quedó muda y simplemente volteaba de un lugar hacia otro, expectante de algo. El militar explica que era como si buscara despistarlos. Ya que daba vueltas a la camioneta, se iba detrás de su espalda. La chica buscaba constantemente salir de la vista de ambos militares, y lo consiguió. De pronto, así como apareció abruptamente, desapareció de la vista de los militares. La buscaron de un lugar a otro, pero simplemente se había esfumado. Después de estar un tiempo buscando a aquella extraña joven, recibieron una llamada de parte de los rescatistas y paramédicos que iban, pues no podían dar con el sitio al que necesitaban ayuda. Ambos militares subieron al vehículo y se dirigieron hasta su encuentro. Después de encontrarse con los demás, volvieron al lugar de la brecha, el cual, al igual que la mujer, ya no se encontraba. Buscaron una y otra vez, incluso dando vueltas al lugar varias veces. Es como si de repente la brecha sin más se hubiera cerrado. La historia no termina aquí, pues este militar, bastante consternado, tomó la decisión de pasar de nuevo por ese lugar a la mañana siguiente, esta vez con la luz del sol como aliado. Se dirigió de nuevo ese camino, se detuvo a la altura donde él sabía perfectamente se encontraba la brecha. Sin embargo, esta no se encontraba. Consternado, bajó del vehículo y empezó a caminar por la orilla del camino, y lo que encontró fue solo algo que lo dejó con la sangre helada. El vestido azul celeste con el que había visto a la chica la noche pasada se encontraba tirado entre el monte, lo que le hacía asegurarse que efectivamente en ese lugar habían estado la noche anterior, que la brecha se había cerrado en cuanto ellos se fueron y que la chica se había internado entre el monte. El militar cuenta que lo que se encontró aquella noche no era una joven. Él cree que fue algo malicioso que se ocultaba tras la apariencia de una jovencita y que por alguna razón los quería a ellos dos para introducirlos en aquel extraño camino del cual seguro no iban a volver a salir. Otra experiencia que le sucedió a mi esposo es mientras se encontraba en la base militar. Como les dije antes, él toda su vida estuvo en el ejército, por lo que debido a esto desarrolló varias amistades con militares de varios estados. Y a veces, por cuestiones laborales, estas amistades eran movidas hacia otro lugar o él mismo era mandado hacia otro lugar de la República. Pero cuando se reencontraba con uno de sus viejos amigos, se saludaban y se ponían al día de lo que les había pasado en sus vidas. En aquel tiempo, cuando llevaba apenas 3 años sirviendo en el ejército mexicano, desarrolló una muy buena amistad con un militar el cual se llamaba Emilio. De hecho, él me contó que ellos dos habían entrado al ejército al mismo tiempo, por lo que se volvieron muy buenos amigos al pasar el tiempo. Como sucede muy a menudo, más temprano que tarde los tuvieron que distanciar, pero esto en ningún momento llegó a afectar en su amistad. Incluso en varias ocasiones, cuando les tocó estar en descanso al mismo tiempo, lo llevó hasta nuestra casa. Así que conocí a Emilio y fui testigo de la enorme amistad que había entre los dos. Una vez diciendo esto, creo que la siguiente experiencia
cobra demasiado sentido. Y al menos lo que me dijo mi esposo, le creo totalmente. Él se encontraba dormido cuando todo esto pasó. En ese momento, a Emilio lo habían movido hacia otro batallón de infantería, por lo que ni siquiera se encontraba remotamente cerca a él, sino que se encontraba incluso hasta otro estado. Mi esposo cuenta que se encontraba dormido, cuando de pronto sintió como alguien lo movía de su lugar para que se despertara. Dice que sintió perfectamente como una mano lo movía de izquierda a derecha, y escuchó también perfectamente la voz de Emilio que le decía: «Despiértate, Felipe, despiértate». Mi marido incluso se levantó diciendo: «¿Qué quieres, Emilio?». Pero al poder abrir los ojos dijo que no pudo ver nada. Estaba totalmente confundido. Y ustedes saben que cuando uno está dormido, no cae en cuenta de las cosas sino hasta después, o incluso hasta la mañana siguiente. Mi esposo en ese momento creía que Emilio se encontraba en el batallón, cosa que no era así, por lo que se volvió a acostar sin prestarle atención a esto. Al poco tiempo de nuevo lo trataron de despertar, pero él dice que esta vez fue diferente. Pero lo que pasó fue que, al despertarse, vio claramente a Emilio frente a él. Dice que Emilio le dijo que se levantara y que lo siguiera. Él dice que en ese momento no había sentido sueño como en la primera vez, por lo que siguió a Emilio hasta su litera, y una vez ahí le dijo unas cosas personales de ellos, que la verdad mi esposo no me quiso revelar. Pero todo esto se lo decía como si le estuviera pidiendo algún tipo de favor. Una de estas cosas era que le encargaba que se cuidara mucho, y que si podía darle a su esposa un dinero que él personalmente había guardado en uno de los cajones de su litera. Mi esposo recuerda cómo exactamente Emilio sacó el cajón y después lo abrió para sacar el dinero. Él se lo dio en la mano, y lo último que recuerda mi esposo es que Emilio le dijo: «Se cuida mucho, mi buen, porque creo que ya no nos vamos a poder ver». En ese momento mi esposo se despertó y se encontraba acostado en su cama. Después se levantó y fue directamente a la litera de Emilio. En ese momento fue cuando cayó en cuenta de que Emilio se encontraba en otro lugar. Sacó el cajón que Emilio le había mostrado y lo abrió para buscar en el estuche del cual había sacado el dinero. Para su sorpresa, el dinero se encontraba ahí. Durante todo el día, él dice que solamente esperaba una noticia que rogaba a Dios no llegara. Pero inevitablemente, como él creía, sucedieron las cosas. La noticia del fallecimiento de Emilio le llegó, y en ese momento supo que su amigo había venido a despedirse de él y darle un encargo muy importante, que mi esposo cumplió rápidamente. Días después dice que volvió a soñar con Emilio, y que éste estaba agradecido por todo. Ese día, mi esposo tuvo una sonrisa todo el día, pues dice que vio a su amigo muy feliz en su sueño. Dice que Emilio por fin estaba en paz. Incluso mi marido, días antes de que falleciera, me dijo que no tenía miedo a partir, pues tenía un camarada del otro lado y estaba muy seguro que le facilitaría su llegada.